Regresamos a Signo Pesos. Según el DANE, el rubro que más ha sufrido alzas en las mediciones de inflación ha sido el de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han tenido una variación acumulada en lo que va de este año, inclusive superior al 12% de enero a septiembre de este año. Para entender qué es lo que está ocurriendo, le quiero dar la bienvenida al doctor Camilo Montes. Él es el director de la Cámara de Alimentos del ANDI. Doctor Montes, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muchas gracias por esta invitación, a ti y a todos los televidentes por esta oportunidad. Muchas gracias. Doctor Montes, es que lo hemos querido invitar para que nos explique por qué estamos pagando más por los alimentos. El corrientazo se ha pegado a una subida impresionante, la comida dentro y fuera del hogar, en fin, ¿por qué esa variación superior al 12% en los precios de los alimentos en lo que vamos hasta septiembre? Víctor, tenemos lo que se conoce en economía como una inflación de costos. Lo que le ha ocurrido a toda la cadena de abastecimientos de alimentos en Colombia, en todas sus categorías, desde alimentos frescos, alimentos procesados, los que se producen en Colombia y los que se importan, lo que ocurre es un incremento significativo en el costo de producción de esos alimentos. Por ejemplo, los agroinsumos, que varios de ellos provienen del exterior, han tenido, por ejemplo, un aumento en el costo del valor de referencia. Algunos alimentos que en Colombia se producen o se compran, inclusive importados, tienen como referencia algún precio internacional. Y lo que ha ocurrido allí, insisto, es una inflación tanto de los costos directos de los alimentos como aquellos costos atados a su producción, como la logística, los envases y empaques y demás. ¿Y qué está pasando a nivel internacional? Que escuchamos a muchos analistas, no solo hablando de los impactos sobre los precios de los alimentos, sino sobre otros sectores. ¿Qué está pasando en el mundo para que tengamos toda esta presión de precios? Mira, Víctor, desagregamos esto como en tres grandes paquetes. Primero, los commodities. Los commodities en el mundo, donde hay varios de ellos son alimentos, han tenido un incremento significativo en muchas de las bolsas del mundo y se explica ese incremento por varios factores. Claro, estamos en medio de una pandemia y las cosechas, por ejemplo, que se obtuvieron en los últimos meses debido a la pandemia, han caído la oferta de esas cosechas. Por lo tanto, si caen los precios, cae la cantidad disponible, incrementan los precios. Está ocurriendo en muchos de los commodities, por ejemplo, como el trigo, como el maíz, como la soya, como los aceites, como el azúcar y demás. Inclusive algunos productos específicos como zanahorias, arvejas y demás, las cosechas que se están logrando en el mundo y en Colombia son inferiores a las estimadas, a las históricas. Y esto se debió, entre otras, a que en medio de la pandemia fue difícil lograr esas producciones, fue difícil nutrir esos cultivos. Entonces, primero, esos que son los commodities y los precios internacionales. Segundo, el costo de la logística. Creo que aquí ustedes han cubierto ya el tema, por ejemplo, del incremento en el flete de los contenedores, el incremento en el flete de los contenedores en el mundo. Hay por ejemplo, rutas como la que cubre de Asia a Colombia, que tuvimos incremento, que pasó de cerca de $3.000 el contenedor de Asia a Colombia en octubre del año pasado a más de $12.000 en julio de este año. Eso ha tenido alguna corrección la última semana, pero en general todavía tenemos un altísimo costo en el flete, que no es solo el flete internacional, sino también el flete nacional. La decisión del Ministerio de Transporte de revivir la tabla de fletes, por ejemplo, incrementó el costo de la logística en Colombia de forma significativa. Y el tercer paquete son los efectos del paro. Tuvimos, recuerden, ahora en mayo, junio de este año, uno de los paros más complejos que hemos vivido en el país, donde operar esas cadenas de abastecimiento fue complejo y lo que se termina traduciendo aguas abajo en esa cadena es un incremento significativo en esos costos de los alimentos. Colombia depende mucho de las importaciones para, digamos, alimentar a los colombianos, no solo de alimentos como tal, sino de insumos. ¿Importamos mucho? Muy buena pregunta. Mira, la industria que yo represento, que es la que compra esas materias primas de origen agrícola o pecuario para transformarlo gracias a la ciencia y la tecnología de los alimentos y volverlo a alimentos listos para consumo humano, compra más del 90% de las materias primas en volúmenes son de materias primas nacionales, un 10% son importadas. Algunas materias primas sí son totalmente importadas, por ejemplo, como el trigo. En Colombia no hay producción de trigo. Maíz amarillo, la producción es muy poca, la que hay en Colombia. Pero lo que sí ocurre es que muchos de los insumos sí son importados, que van desde los agroinsumos, aunque hay alguna producción nacional, pero muchos de los agroinsumos son importados,
los envases y los empaques son importados, algunos materiales de síntesis químico que se requiere para las formulaciones también lo son, y en últimas todo esto, Víctor, está interconectado, porque puede ser inclusive que algunos se produzcan nacionalmente, como el caso de la palma, del aceite de palma, el azúcar, algo de maíz blanco y demás, pero sus precios están dolarizados, responden por supuesto a las tendencias globales de la oferta y la demanda. ¿Cómo es eso de ciertos alimentos o insumos que se producen acá y que están dolarizados? ¿Eso en qué consiste? Porque es un poquito difícil de entender para los colombianos, porque pues aquí pagamos en pesos colombianos. Claro, le voy a poner dos ejemplos. En azúcar y en palma, el precio de referencia en Colombia está atado al precio internacional, por lo tanto está dolarizado, que si bien es cierto se produce en Colombia y además con cantidades muy importantes, el precio nacional depende y se construye a partir de un precio paridad de importación que está en dólares. Esa es la explicación. Entiendo, muy parecido al precio de la gasolina, ¿no? Que tiene como referencia sí, claro, al dólar y al petróleo a nivel internacional. Producimos gasolina acá, sí, pero nos regimos por referencias internacionales. Hace unos días hablamos con el gremio de los panaderos y nos hablaban de las margarinas y de los aceites, de muchos insumos que han tenido variaciones inclusive superiores al 50, 60, 70%. ¿Qué otros alimentos o insumos han identificado ustedes con trepadas así tan significativas? Mira, por ejemplo, mi colega de Fedemol, la directora hoy explicaba que, por ejemplo, en trigo, algunos tipos de trigo específicos en la cadena de panadería, sus incrementos superan el 100%. En cadenas como la nuestra, donde está la margarina y los aceites, muchos de los aceites, por ejemplo, no sé, en Colombia no se produce aceite de girasol, no se produce aceite de soya, sí se produce aceite de palma, pero como te explicaba ahora, los aceites y en particular de palma está dolarizado su referencia, los importados también. Entonces eso termina impactando y creando esa inflación en costos que lo que hemos visto en los últimos meses es que se terminan traduciendo en la cadena. Claro, la industria de todas maneras ha asumido una parte importante de esos incrementos. Algunos de todas maneras cuando ya se distribuyen a lo largo de la cadena, pues termina impactando en el hogar y de ahí la importancia, Víctor, que trabajamos un tema en el que la vez pasada lo estuvimos hablando y es el encadenamiento productivo. Aquí tenemos que lograr entre todos que los hogares colombianos que han tenido un impacto tan grande en medio de la pandemia, sean capaces de superar, si todos trabajamos de la mano, estos momentos tan complejos. Entiendo, por eso está, bueno, hablando del sector de las panaderías, está a partir de esta semana desapareciendo el pan de 300 pesos y el pan más barato será de 400 pesos de ahora en adelante a nivel nacional. Doctor Montes, esta presión sobre los precios de los alimentos, ¿cree usted que será temporal? ¿Cuándo podría acabarse? ¿Cuándo podrían corregirse un poco los precios? ¿O vamos a tener precios caros por un buen tiempo? Mira, esa es la pregunta de oro y la que todos en la cadena nos estamos haciendo. Nosotros, ¿qué vemos en la industria? Primero, tenemos que trabajar para fortalecer la cadena. Iniciativas, por ejemplo, como agricultura por contrato del Ministerio de Agricultura, pero también el encadenamiento productivo entre la industria y los proveedores van a permitir que esas relaciones sean mucho más profundas y de largo plazo que permita, entre otras, seguir avanzando en el abastecimiento local. Los commodities, obviamente, mientras todavía las cosechas o las actuales cosechas a nivel global sean deficitarias, como te contaba ahora, eso tiene esa presión inflacionaria. Lo que esperamos, por supuesto, es que a la medida que el mercado opere y de nuevo la humanidad vuelva a la normalidad requerida para la operación de las cadenas de valor, esos precios, por supuesto, tiendan a la baja. Ya estamos viendo, por ejemplo, en el tema del flete internacional, en las últimas semanas una reacción importante, pero de ahí, insisto, la importancia de trabajar esto como cadena. Doctor Montes, una última pregunta. ¿Esto qué impactos está teniendo sobre la industria? Me decía usted hace un momento que las empresas absorben un poco ese choque. Pues imagínese trasladarle el 50% de un insumo al usuario final, pues eso es imposible. ¿Esto está afectando las utilidades, el empleo en el sector alimentos en el país? Mira, esta es una industria, la industria de alimentos, que representa más o menos la quinta parte de toda la producción manufacturera de Colombia. El año pasado cerramos con cerca de 38.000 empresas que se dedican a eso, a comprar materias primas de origen agrícola o pecuario en Colombia para volverlo alimentos listos para consumo humano. Es una industria muy potente. El año pasado cerramos con cerca de 234.000 empleos. Ya a junio de este año estábamos en 254.000 empleos.
alimentando, insisto, a pues, gran parte de la población colombiana, lo que obviamente nos invita a todos a tener esa conciencia clara del rol que jugamos de alimentar a nuestra especie, de alimentar a los colombianos, inclusive de Colombia alimentar al mundo. Como dato de referencia, desde Colombia se exporta a más de 128 países del mundo. El año pasado superamos los 1.900 millones de dólares. Entonces es un sector muy potente que obviamente entiende que las relaciones siempre son de largo plazo, que exige un trabajo, por supuesto, con los canales de distribución, con las tiendas, con los tenderos, para que ese impacto tan complejo en costos se pueda gestionar entendiendo que siempre hay mañana un hogar por alimentar. Pero quiero aprovechar esta noche para recordar algo, y es que este sábado se conmemora a nivel mundial el Día Global de la Alimentación, que nos tiene que invitar a todos a entender que esto es un propósito común. Doctor Montes, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, por ayudarnos a entender cuál es el fenómeno que hay detrás de esa presión alcista en los precios de los alimentos. Feliz noche, gracias por estar en Signo Pesos. Feliz noche, Víctor, muchas gracias por la invitación. Los alimentos que están presionando a la inflación en Colombia. Con esta información hacemos otra